Pero otro de los temas que te este cuerpo legal que deberá ser aprobado porque es económico urgente a finales de este mes tiene que ver con el mercado de valores. Y para ello, evidentemente, pues ya existe una estructura. Ha dicho el ministro Julio Prado, que lo tuvimos ayer, que la idea es unificar y, ¿por qué no?, tener solo una bolsa de valores única. Es decir, la de Quito y Guayaquil serían una sola. Con nosotros a esta hora de la mañana nos contactamos con el presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, el economista Ricardo Banera. Muy buenos días. Buenos días, Byron. Un gusto saludarte y muy buenos días, televidentes. Gracias por invitarme a este espacio del canal de televisión. Con todo gusto. Bueno, el tema es el debate, ¿no? El papel que juega el mercado de valores en el Ecuador. Y entendemos pues que todavía es un mercado un poco reducido, tal vez le falta un poco más de promoción, no lo sé, pero el espíritu del gobierno, lo ha dicho también el ministro Prado, es que además para ingresar a la Alianza del Pacífico se necesita tener un marco regulatorio muy similar y una estructura del mercado de valores similar a la de nuestros países vecinos. Y en este caso, la idea, dice el ministro, es que se unifiquen estas bolsas desde la óptica de ustedes, que están en el mercado de valores día a día. ¿Cómo lo ven? A ver, es importante entender, porque no hemos leído en ninguna parte del articulado del proyecto de ley que haga referencia de que las bolsas tienen que unificarse. Lo primero, no lo entendemos. Creemos que hay un mensaje por parte de algunos actores del gobierno, ahora lo escucho de parte suya decir que es el ministro Julio Prado, otro que lo había indicado otro ministro, es el ministro de Finanzas, pero en la lectura de los articulados no lo indica de esa forma. Además de que el tema de la unificación de las bolsas de valores son sociedades anónimas. Este no es un tema que lo pueden obligar, pero que indudablemente se puede fomentar y llevarlas hacia allá. No es una norma tampoco, Byron, de que el tener una sola bolsa en un país es un ideal. En muchos países de la región, como también en el mundo, existen algunas bolsas de valores en dichos países, como también hay países, y también son bastantes, que tienen una sola bolsa de valores. Lo importante es entender si en este proyecto de ley, en la parte pertinente al mercado de valores, hace referencia a cómo van a ser los mecanismos de crecimiento y de fomento en el mercado de valores, y realmente no vemos nada en el proyecto de ley que indique con claridad cuál es el objetivo de creación de un mayor mercado de valores en el Ecuador. Voy a ser un poco más claro. Hace referencia a la creación de un mercado extrabursátil para valores del sector público en el proyecto, y hace referencia de que este mercado extrabursátil ya no necesita pasar por el mercado de valores, sino sencillamente se hace un registro. Me imagino que es en el Ministerio de Finanzas, el registro de las transacciones de los títulos valores del sector público entre entidades del sector público o público con privado. Lo que llama la atención, y algunos voceros del gobierno hacen referencia de que esto va a permitirse ser mucho más claro porque se van a hacer las subastas públicas de estos títulos valores. Actualmente en el mercado de valores, las transacciones del sector público, o público o público y privado, se hacen a través de subastas. No está diciendo nada diferente de lo que está pasando el día de hoy. La diferencia sí es que en el mercado de valores una transacción se registra en el mercado de valores y es transparente el tipo de negociación que se hizo, y cualquier ciudadano puede acceder a esa información. Este proyecto de ley se hace referencia a un registro que lo llevará a una institución pública. Y preocupa, no por este gobierno indudablemente, por gobiernos a futuro. Ustedes conocemos todos en el país, a veces periodos en el manejo de los recursos del sector público necesariamente terminan siendo transparentes como deberían de ser, y que este registro se lleve tan solo entre instituciones del sector público y el presidente o el gobierno de turno o la autoridad de turno sencillamente haga un registro y una transacción a unas tasas de intereses que no reflejen realmente el precio del título valor o el precio de esos recursos de una manera
transparente. Y ahí finalmente digo, los objetivos de las transacciones en el mercado de valores, específicamente en las bolsas de valores, hace referencia a la creación de un precio, de una curva de precios. Esa curva de precios se hace referencia a que ese título se transó algunas veces en diferentes momentos a precios diferentes, hace referencia a cómo ese título valor tiene un precio específico. Por lo tanto, creo que el fomento a hablar de que el mercado de valores se debe crecer más, no lo vemos con respecto a ciertas ideas, discúlpame Byron, que termine de decir algo muy importante, que haga referencia a un articulado, un fomento para temas tributarios, para que las empresas puedan abrir sus capitales. ¿A quién? A terceros. Y sobre eso, al inversionista que compre acciones en una empresa debidamente estructurada, transparente, formal, permita tener una deducción de su impuesto a la renta sobre la rentabilidad en el dividendo de esa acción. O que la empresa que abra capitales, en la porción que abra, en un porcentaje del 15, 20, 25%, pueda tener una reducción en el impuesto a la renta por esos porcentajes. Eso es fomentar el mercado de valores. Y eso no lo hemos visto absolutamente. De ahí podemos hablar de otros temas más, Byron, discúlpame, pero hago referencia a esto. No, súper importante para que la audiencia pues conozca cuál es la realidad actual, porque efectivamente el mercado de valores lo hacen los actores privados, porque es una relación entre privados, más allá de que pueda haber también negociaciones de sector público. Hay una ley del mercado de valores que ya tiene algunos años y, por ejemplo, ahí se establece este Consejo Nacional de Valores, que además está integrado por varios miembros que sí son del sector público, entre ellos un delegado o el o la superintendente de bancos y además también otros como el presidente del directorio del Banco Central, en fin. La nueva reforma que quieren o pretenden hacer y que incluye la ley de inversiones, ¿podría modificar un poco el espíritu actual de la ley del mercado de valores? Bueno, la ley actual lo que hace referencia es a que el control del mercado de valores, el proyecto de ley que se ha enviado por parte del Ejecutivo a la Asamblea, hace referencia de que el Consejo, la Intendencia Nacional de Valores está dentro del ámbito de la Superintendencia de Compañías. En algún momento dado en los distintos borradores que nosotros tuvimos acceso, se indicaba que iba a pasar a injerencia de la Superintendencia de Bancos. Ahora, en el proyecto deja claramente establecido que esto sigue en la Intendencia de Mercado de Valores, en el ámbito de la Superintendencia de Compañías. Eso como tema aclaratorio, ¿no? Y de ahí lo que hay es la Junta Nacional Financiera, la Junta de Regulación Financiera, que es el ámbito de control de todo lo que son los actores del mercado de valores, las normativas que se tienen que dictar en el mercado de valores, ¿no? Y la otra es la Junta Bancaria, que esa tiene referencia con el Banco Central. Lo demás son la Junta Financiera que dicta hacia el sector financiero y el mercado de valores. De lo que hemos conocido, lo que ha dicho el ministro Prado, sobre todo, quien es el que se ha referido específicamente al mercado de valores, lo que buscan es efectivamente incentivar que las compañías, las empresas, los inversionistas puedan precisamente eso, ¿no? Adquirir o capitalizarse a través de las acciones en bolsa o comprando o intercambiando títulos valores, que es lo que hace básicamente la bolsa como intermediario además. Ahora, ¿por qué, mejor dicho, no fortalecer lo que está ahora en el sistema y quizás no hacer esta figura? Digo, desde el punto de vista de ustedes, que son los actores privados, que están en el día a día de las transacciones bursátiles. ¿Qué debería hacerse para fortalecer al sistema bursátil en el Ecuador? Aquí hay cosas muy importantes que entender. Lo primero es, en este proceso de esta ley, nosotros, y hablo de la Bolsa de Valores de Guayaquil, y también cuando hablamos del mercado de valores, nosotros tenemos comunicación con la Bolsa de Valores de Quito, indudablemente. Somos competidores dentro del mercado de valores, pero colaboramos a que el desarrollo del mercado crezca y se generen oportunidades. Y con tanto Bolsa de Valores de Quito como la de Guayaquil, nunca tuvimos la oportunidad, nunca fuimos invitados a un proceso de socialización de este proyecto de ley por parte del coordinador, o que hacía sus veces en el tema, tengo entendido que era uno de los tantos funcionarios que estuvieron desarrollando este proceso, que hacía como asesor alguna de estas funciones en el Estado.
pero tuvimos oportunidad, buscamos formas de llegar al Ministerio de Finanzas, tuvimos algunas reuniones con algunos funcionarios y también con el Ministerio de la Producción. Agradecemos mucho la apertura del gerente general del Banco Central también para escuchar nuestras observaciones. Aquí hay que resaltar también algunos temas que son importantes. Repito, el tema yo no digo de que la creación del mercado extrabursátil va a ser un fomento al mercado de valores, cuando el registro de estas transacciones se quieren hacer fuera del mercado de valores, en un mercado que lo definen como extrabursátil, que es un registro que lleva una institución pública, y que se habla de que ahora van a haber subastas, cuando el día de hoy, en las leyes actuales, está obligado a que se hagan las subastas públicas a través del mercado de valores. Que hay un costo por entrar a las bolsas de valores para la transacción, sí, pero ese costo representa mucho menos del 0,02% o 3% del monto total. Por lo tanto, en miles de millones de dólares que se transan es un valor mínimo. El segundo tema, el fomento al mercado secundario no se genera porque se pone en una resolución, en un proyecto de ley que se fomentará el mercado secundario. Realmente un mercado de valores se va generando confianza y se puede permitir que las transacciones comiencen a ser más líquidas y que el inversionista no solamente invierta en un título de valor a 3, 4, 5 años con pagos parciales, trimestrales o semestrales, sino que también se puedan, a través de instituciones donde el gobierno desea desarrollar o fomentar el crecimiento de este mercado secundario para darle liquidez al mercado de valores, instituciones de largo plazo como son la Corporación Financiera Nacional, o generar o incentivar al sector, a los distintos sectores de inversionistas para que puedan invertir en el mercado secundario. Eso no se habla en la ley ni hemos visto ningún articulado respecto a esto. El otro tema que también nos llama la atención es que en este proyecto de ley se habla de un depósito centralizado de compensación y liquidaciones mixto. Y voy a explicar brevemente, porque mucha gente con estos temas de información que no necesariamente es exacta, se cree que es un depósito centralizado de compensación y liquidación en el mercado de valores. Es decir, es como el Banco Central del Ecuador para los bancos. Ahí se liquidan, se compensan, se hacen las cámaras de compensación, se liquidan las transacciones interbancarias. En el depósito centralizado de valores de liquidación, existen dos en el país actualmente con la ley. El uno es el privado, que se llama DCVALE, que a lo largo de su vida no ha dejado de compensar ni liquidar un solo centavo de los miles de millones de dólares que se trazan en el mercado de valores, y el público, que es el depósito centralizado del Banco Central del Ecuador. Lo único que preguntamos es, ¿hay inversionistas privados que prefieren tener su custodia de sus títulos valores y especialmente de sus acciones, aquellas empresas que cotizan en el mercado, en el sector privado, para darle seguridad y estabilidad? Creo que fomentar el mercado de valores, hablando de depósitos centralizados mixtos, el mercado es el que lo decide, Byron, ¿sí me explico? Y en un mercado libre como estamos, la seguridad jurídica es muy importante, reglas de juego claras, la transparencia en las transacciones, que el público conozca esa transparencia a través de las bolsas de valores, de todo lo que se trazan de papeles en el mercado privado y público, es fundamental. Así que yo tengo ahí tan solo otra observación de decir que no porque el proyecto diga que se va a hacer un depósito centralizado, se pueda generar un depósito centralizado, sea algo mixto, significa que va a haber más desarrollo en el mercado de valores. Ahora, ¿el mercado de valores tiene los suficientes instrumentos como para autorregularse, en el sentido de que mientras menos regulación estatal, más allá de la, digamos, la normal, la super de compañías o la de bancos, para que se pueda manejar efectivamente pues, con transparencia las transacciones? Entiendo que es así. Sí, por supuesto, pero puede haber la norma, pero hay que ejercerla y hay que actuar con responsabilidad y transparencia. Aquí quiero responder a tu pregunta con un poco más de amplitud, pero previamente quiero poder transmitir también a los televidentes de qué tamaño es el mercado de valores del Ecuador. No se conoce tanto, pero en una breve explicación, el mercado de valores es un mercado de desintermediación. Los mercados financieros hay el de intermediación y hay el de desintermediación. El de intermediación es el sector bancario. Los bancos están en la mitad entre los ahorristas
los cuentacorrentistas y las personas o empresas que requieren recursos. Ese proceso es el bancario, con todo su manejo competente, eficiente, como lo es el sistema bancario ecuatoriano. El mercado de valores es un mercado donde confluyen a las bolsas de valores para registrar, y escúcheme bien, por favor, registrar la transacción entre que unos emisores emiten títulos valores y unos inversionistas, estos quieren esos títulos valores. Para el emisor llegar al mercado de valores lo hace a través de una casa de valores especializada, como pasa en todos los mercados del mundo, y un comprador lo hace a través de una casa de valores. Este proceso se registran en las bolsas de valores y se compensan y se liquidan en los depósitos centralizados de valores y liquidación y custodia. Eso como primera referencia. El mercado de valores del Ecuador el año pasado se transaron casi 16.000 millones de dólares, 15.700 millones de dólares, y creció un 32% con respecto al año anterior. Y con respecto al 2019, año de prepandemia, se mantuvo, creció apenas de 11.600 a 11.800. Es decir, es un mercado que quiere crecer. Eso representa un 15% del Producto Interno Bruto. En otros países regionales, las bolsas de valores, los mercados de valores, se transan alrededor del 90% del PIB y más. En los regionales, no necesariamente tenemos que ir a hablar de mercados muy sofisticados como Wall Street, etcétera, etcétera, son ideales, pero veámoslo en el regional. La integración me parece muy buena, debemos de integrar. Las bolsas pueden llegar a fusionarse, por supuesto que hay que crear condiciones, hay que crear seguridad jurídica, y es decisión de los accionistas y es empresas privadas, y como tales tomarán las decisiones respecto a esto. Y fomentar el mercado de valores requiere realmente el desarrollo de seguridad y de incentivos a los inversionistas y a los emisores. Solamente quiero decir que el mercado de valores, a diferencia de la banca, el inversionista puede colocar su dinero a largo plazo y tener una tasa de interés ya fijada de rendimiento para él, y para la empresa o el emprendedor puede tomar deuda de largo plazo, y esa deuda de largo plazo fijar su tasa de interés por 5, por 7, por 10 años o más. Entonces, ese es un mercado de capitales que verdaderamente es la base para el desarrollo del sector empresarial o el sector productivo del país. Normas de autorregulación las hay, Byron. Nosotros como Bolsa de Valores de Guayaquil, primero existen, la ley lo establece, las bolsas de valores están actuando, la Bolsa de Valores de Guayaquil ha creado la Comisión Técnica Bursátil, es parte del proceso de la autorregulación. El comité disciplinario lo conforman personas de vasto conocimiento del sector bursátil, independiente de las bolsas, y cuando se generan algún proceso que se requiere un proceso más elaborado de justificar por los actores del mercado algún comportamiento o algún hecho específico, se puede trabajar a través de un comité independiente que permita de esa forma ser objetivos en el proceso. También están las áreas de auditoría, de gestión y las áreas técnicas. Todo este proceso de autorregulación se genera a través de un proceso de socialización en el mercado, aprobaciones al directorio y conocimiento y ratificación por parte de la autoridad. A lo largo de estos últimos 15 meses, esta Bolsa de Valores, a través de sus distintos comités y comisiones, está gestionando la autorregulación, que es construir a lo largo del tiempo un proceso de hacer más robusto el mercado de valores, más transparente, porque al final del día el mercado de valores, las bolsas de valores tienen que gestionar en el proceso de la supervisión para la defensa del inversionista. Es la buena fe del inversionista al que el mercado de valores tiene que preocuparse. Ricardo, estoy contra el tiempo, pero ha sido un gusto, como siempre. Byron, para mí ha sido un enorme gusto volverte a ver y gracias por darme la oportunidad de hablar. No, por supuesto, seguiremos conversando del tema. Ricardo Rivadeneira, quien es presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, a propósito de esta nueva modificación que podría ser el mercado de valores, la nueva ley de inversiones. 7:24, vamos a la pausa. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1.